Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón. Te cuento que hoy vamos a estar hablando de 3 temas. El primero tiene que ver con la llegada de la variante Delta, esa variante que se conoció en diciembre del año pasado en la India, una variante que dicen es 60% más transmisible que la variante Alfa. Ese como primer tema. Allí tuve la oportunidad de entrevistar a la doctora Vanina Edul, que es intensivista y nos va a contar, bueno, qué pasa hoy con las terapias intensivas y qué va a pasar o cómo ella cree que va a suceder en el futuro. Después vamos a hablar del tema Chano, que ha generado muchísima polémica en los medios, ¿no? Sobre el accionar de la policía, si la policía está preparada para ir a atender el caso de una persona que tiene un brote psicótico. Chano estaba con un brote psicótico el fin de semana pasado en su casa de Capilla del Señor. Llamaron a la policía y además a los psiquiatras de su medicina prepaga, y finalmente Chano terminó baleado por un policía en su abdomen. Perdió un riñón, el vaso y parte de su páncreas. Así que ese tema genera polémica. Hablamos con la experta en seguridad Paola Espátola sobre esto, y la polémica sobre las pistolas Taser, que se ha reavivado también con las declaraciones del ministro de Seguridad Sergio Berni. Y finalmente hemos entrevistado a Claudio Federowski, para mí uno de los periodistas que más sabe sobre los Juegos Olímpicos. Ustedes saben que se están disputando los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que debieron realizarse el año pasado. Bueno, vamos a hablar con Claudio de estos atípicos Juegos Olímpicos que se están disputando sin público. Y no vamos a hablar de la campaña. En la oposición y en el oficialismo están todos contra todos, se dicen de todo, se hacen de todo. El presidente esta semana echó al ministro de Defensa por televisión. Realmente es una cosa insólita. Apareció un precandidato que es Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires, que está haciendo un lío impresionante dentro de las filas de la oposición. La verdad es que al final de todo, ¿saben qué es lo que va a pasar entre unos y otros? Todos se van a dar un abrazo, todos se van a sacar una foto y nosotros vamos a seguir en el medio. Por eso hoy no vamos a hablar de la campaña. Así arranca Micromundos. Finalmente la variante Delta llegó a la Argentina 7 meses después que fue la descubierta en la India, ya por diciembre del 2020. Dicen que es mucho más contagiosa, mucho más transmisible que la variante Alfa, y que para combatirla en serio las personas necesitamos tener las 2 dosis de vacunas, el esquema completo de vacunación. Al momento que estamos grabando este podcast, en Córdoba ya se detectaron 20 contagiados y hay 800 personas aisladas. La ciudad estudia si hay 2 casos de la variante Delta por transmisión comunitaria. En la provincia de Buenos Aires hay 22 casos confirmados, y que aclararon que se trataba de personas que regresaron del exterior. Por su parte, la ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que a lo largo del mes de agosto se van a producir en la Argentina 1,5 millones de dosis del segundo componente de Sputnik V. Tuve oportunidad de entrevistar a raíz de la variante Delta a la doctora Vanina Edul, que es intensivista, que trabaja en un hospital público y que trabaja también en un hospital o en una clínica del sector privado. Vanina Edul ha sido entrevistada en varias ocasiones por distintos medios porque ella está en una terapia intensiva, está en la línea de fuego. Ella ha contado a través de su cuenta de Twitter en varias oportunidades cómo es estar en una terapia intensiva en el medio del caos del COVID-19. Comencé mi reportaje preguntándole cómo se sentía acerca de la variante Delta en la Argentina. Y la verdad que otra vez recontra preocupados porque, nosotros no tenemos nada que adivinar, no tenemos nada que especular, o sea, simplemente lo único que tenemos que hacer es analizar lo que pasó en el resto del mundo, como vemos la película en avances, básicamente, de esta pesadilla. Lo que uno puede ver es lo que pasó en otros países. La verdad es que hasta ahora lo que se demostró es que lo que pasó en otros países volvió a pasar acá y de peor forma. No es que va a tener un comportamiento distinto.
En Inglaterra estaban saliendo del confinamiento cuando llegó la variante Delta, y lo que se demostró en principio, como mínimo, es que es ultra contagiosa, o sea, mucho más que las anteriores, que que por suerte la protección de las vacunas, o sea, las vacunas protegen de una forma grave con la variante Delta, pero en la medida en que tengas 2 dosis. Con una sola dosis de las vacunas que al menos tenían en Inglaterra, que básicamente es AstraZeneca, con una sola dosis no estás protegido. En Israel pasó exactamente lo mismo, y ellos tienen toda la población vacunada con la variante, con la vacuna Pfizer. O sea que se comporta, y en Estados Unidos exactamente lo mismo, o sea, tienen diversidad de vacunas, y lo que se ve es que en los estados en los cuales las personas no están vacunadas o tienen una sola dosis, el brote de variante Delta es muy severo. Aumentaron las internaciones en terapia intensiva, aumentaron las muertes. En los estados en los que las personas están vacunadas con 2 dosis, hay mucho contagio, o sea, no zafás de la enfermedad, te contagias igual, pero las muertes y la internación en terapia intensiva son bajas, no acompañan ese ascenso. Entonces, no es que no hay, pero no acompañan el ascenso de tipo empinado de esa curva que decís, bueno, o sea, en 2 minutos llenaste todo. Ahora, con este panorama que estás dando, la Argentina, que tiene la mayor cantidad de los vacunados con una dosis, estamos como en una situación complicada. Muy complicada, muy complicada. Por eso, digamos, acá era una carrera contra el tiempo, de decir, ahora que este mes vamos a estar vacunando con segunda dosis, colectivamente teníamos que hacer el esfuerzo de retrasar, porque evitarlo es imposible en el mundo globalizado, pero de retrasar el ingreso de esta variante. Esto es lo que se estaba pidiendo, lo que estaban pidiendo desde el ministerio, es decir, o sea, estamos vacunando, se están vacunando de 400.000 personas por día, y el otro día la mitad de esos vacunados eran de segunda dosis, ¿entendés? Con lo cual, digamos, es muy importante. Ahora, por favor, banquemos un minuto. Pero tenés un tipo que viene del exterior, ¿entendés? O sea, como que no respeta el aislamiento, o sea, gente que después, o sea, sabiendo que están contagiados, abren negocios igual, y bueno, ya está, el daño ya está hecho. En la Argentina hay casi 25 millones de personas vacunadas con una sola dosis y tan solo 6.800.000 con el esquema vacunatorio completo, es decir, que recibieron las 2 dosis y están casi totalmente inmunizadas o están mejor preparadas para enfrentar la variante Delta. A Vanina Edul le pregunté qué es lo que va a ocurrir ahora, cómo se imagina lo que viene. Lo que va a ocurrir es que va a haber una tercera ola, ¿entendés? Sin descanso entre la segunda y la tercera, y que esa tercera ola va a estar la variante Delta. Y que lo que va a ocurrir va a ser que vamos a tener, cuando empiece esto a circular masivamente, o sea, vamos a tener un nuevo aumento de casos diarios muy graves, con nuevamente las terapias intensivas llenas, y lo único que puede llegar a mitigar esto es si le ganan en la vacunación de segundas dosis y si la gente se cuida. Porque aunque, ponele, la semana que viene vacunen, no sé, 5 millones de personas, ¿entendés? O sea, y de las cuales 3 millones sean de segunda dosis, necesitas un tiempo para generar anticuerpos. Entonces, si la gente va a estar paveando, ¿entendés? O sea, en las plazas, tomando mate, haciendo fiestas y yendo a la birrería, no va a servir tampoco. Lo que va a servir va a ser que colectivamente entendamos que hay una situación hiper grave, que es que entró una variante que ya está circulando comunitariamente, que puede causar otra nueva catástrofe sanitaria, y que la única manera de evitarla va a ser vacunar rápido, que eso le corresponde al Estado. Los que no están vacunados porque no quisieron dejarse de pavear con eso y ir y vacunarse, y por otro lado, que la gente se comporte
y que haya compromiso cívico y que la gente mantenga distancia y haga todo lo que tiene que hacer para no contagiarse. Yo me acuerdo que vos en algún momento, por eso te empecé a seguir en Twitter, publicaste un hilo de tweets que fue realmente muy dramático y muy comentado en muchos medios sobre cómo era estar en una terapia intensiva. Uno creo que de los momentos más duros. Sí, en abril. En abril. ¿Te imaginas eso ahora? O sea, ese hilo de tweets que vos publicaste, ¿se podría llegar a volver a dar? Ya se dio, y se dio mucho peor, porque se dio ahora con los últimos pacientes que se murieron en la terapia intensiva tenían 48 y 53 años, y sanos, previamente. No tenían nada, uno tenía hipercolesterolemia. Ya se dio, eso ya se da, está pasando todo el tiempo. O sea, toda la gente que murió en esta segunda ola, o sea, fue una mortalidad mayor que la que tuvimos el año pasado, que globalmente en el estudio que condujo la doctora Stensoro y del cual yo participé, fue del 57%. Este año, si eso se volviera a medir, vas a ver que la mortalidad de la terapia es mucho más alta en una población mucho más joven. Eso es lo que está pasando. Entonces ahora que estaba frenando, porque de verdad está frenando, ya la verdad es que no tuvimos nuevos ingresos de pacientes COVID en el sanatorio privado y muy poquitos en el público, y pudimos cerrar algunas camas en el público, con lo cual nos pudieron dar ahora 5 días de vacaciones. A mí me deben 45 días, tengo compañeros que les deben 60 con vacaciones del 2019, nos dijeron, bueno, pudimos cerrar una sala, con eso nos estamos rotando para tomarnos vacaciones, de a 5 días, ¿entendés? De descanso. Eso va a durar 1 minuto, porque ya se va a dar la tercera ola, es inevitable, y va a estar causada por la variante Delta, por irresponsables que les importa nada a los demás, nada. No les importa ni sus familiares, a quienes contagian, ¿entendés? Ni el resto de los que estamos acá poniendo el hombro, el cuerpo y la vida desde que esto empezó. Malina, muchísimas gracias por esta charla. No, bueno, disculpame el enojo, pero te juro que las noticias de ayer no puedo creer. O sea, no puedo creer como, mientras que hay gente que lo paga muriéndose, ¿entendés? Familias que quedan destrozadas, y el resto que estamos poniendo el hombro para tratar de sacar esto a flote, ¿entendés? O sea, y vienen y te lo arruinan así, realmente es terrible. ¿Se dieron cuenta que en la Argentina ningún tema termina? Siempre vuelven. Las polémicas se retroalimentan con el paso de los años. Nunca se cierra un tema definitivamente. Tal vez Pfizer sea la excepción. Después de las polémicas, las idas y vueltas, las acusaciones de un lado y del otro, el gobierno anunció esta semana que ha firmado un contrato con la farmacéutica norteamericana para comprar 20 millones de dosis. La polémica con Pfizer fue tal vez la más bizarra que ha tenido el kirchnerismo por las cosas que dijeron, por las teorías conspirativas, por las acusaciones. Al final de cuentas, terminó siendo toda una gran fantasía. Vas a escuchar ahora en declaraciones que en su momento resultaron muy polémicas y creo yo los van a perseguir por siempre. Lo vas a escuchar al presidente de la Nación, a Cecilia Moró, esa diputada que decía que Perú más o menos les había entregado el Machu Picchu. Vas a escucharlo a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y también a Carla Bisotti, la ministra de Salud. A continuación, gente obsesionada con Pfizer. La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer. Yo siento que hubo más como obstáculos que puso Pfizer para no firmar el contrato, porque no iba a poder cumplirlo, que obstáculos que pusimos nosotros. Se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados. Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer, porque Argentina quiere comprar la vacuna de Pfizer, Pfizer le quiere vender la vacuna a Argentina y estamos trabajando para eso. Nos despertamos con una obsesión sobre un laboratorio. Parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos. Los gorilas me piden que escriba todos los días la misma canción, con la música que yo decida y con la letra de su obsesión.
Traigan la Pfizer, quiero la Pfizer, dame la Pfizer, poneme la Pfizer. A lo largo de esta semana, uno de los temas que más polémica ha generado fue la detención del músico Santiago Chano Moreno Carpentier, ¿no? El ex líder de Tan Biónica. Como ustedes saben y habrán escuchado, Chano estaba en su casa Exaltación de la Cruz, tuvo un brote psicótico, estaba con su madre, agredía a la madre o alguien llamó a la policía, llamaron a los psiquiatras de la medicina prepaga. Bueno, llegaron todos allí, había 3 policías, y en un confuso episodio que no está aclarado del todo, aparentemente, según lo que ha dicho la misma policía, el policía Fernando Nahuel Amendolara se vio obligado a dispararle a Chano en la panza, ¿no? Y como consecuencia de este disparo, Chano Carpentier tuvo que ser hospitalizado de urgencia, perdió un riñón, un vaso, parte del páncreas. Obviamente las consecuencias de estas heridas van a ser van a redundar en que su vida sea peor de lo que ya era, ¿no? Y acá tenemos 2 víctimas. Tenemos por un lado el propio Chano, la madre de Chano, Marina Carpentier, que ahora vamos a escuchar algunas declaraciones que realmente son desgarradoras, y tenemos también como víctima al policía, que lo mandan, ¿no?, a cumplir una tarea para la cual no está preparada y sin las herramientas necesarias. Y todo esto ha venido nuevamente a revitalizar una polémica que es el de las pistolas Taser, que en la Argentina están recontra cuestionadas, tal vez como en ningún otro lugar del mundo. Escuchemos primero a Marina Carpentier, la madre de Chano. La primera víctima es mi hijo, que está luchando por su vida. La mamá de Amendola, que debe estar sufriendo como yo. ¿Cómo está su hijo? Y todas las mamás de todos los chanos que padecen la enfermedad de la adicción y que piden ayuda y no tienen respuesta. Yo solo llamé a una guardia médica para que ayuden a mi hijo. Y sabían que se iban a encontrar con alguien que estaba mal. Yo solo pedí ayuda. Yo no sé quién tenían que mandar o cómo es el procedimiento. Solo pido que hagan algo con la ley de salud mental, porque estamos todos los padres de los enfermos. La adicción es una enfermedad. La adicción es una enfermedad y nadie nos da respuesta. Está lleno de madres que no tienen visibilidad, que están golpeando puertas y nadie las escucha. Nada más, solo quiero agradecer al Sanatorio Tamendi, a toda la gente que nos ha respetado y que nos manda mensajes y que le da fuerza a mi hijo. ¿No puede decir cómo está su hijo? Y quiero decir que si quieren saber lo que padece un adicto, escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda. Escuchar a la madre de Chano Carpentier es verdaderamente desgarrador, porque es un sufrimiento que debe estar atravesando esta señora, no como consecuencia solamente del trágico final que tuvo el episodio del domingo pasado, ¿no?, con el hijo baleado, sino desde hace tanto tiempo, porque todos conocemos los escándalos que ha protagonizado Chano Carpentier. A partir de ahí empezó la polémica, ¿no? Empezó la polémica sobre qué había pasado adentro de esa casa y si el policía había actuado correctamente, de acuerdo con los protocolos, o no había actuado correctamente, ¿no? Y la polémica la abrió, como siempre, Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que respaldó al policía y además dijo que si la policía hubiera utilizado una pistola Taser, Chano Carpentier no estaría en el hospital y no estaría herido con la gravedad y las consecuencias que va a tener. Pero se armó un lío. Y lo que me parece a mí que dice Berni no está tan mal. O sea, yo no sé, no voy a abrir juicio sobre cómo actuó la policía, pero no está tan mal. Tiene algo de sentido común, porque lo cierto es que una pistola Taser es un arma no letal,
¿no? Y a todo esto se sumó Sabina Frederick, la ministra de Seguridad de la Nación, que bajo ningún punto de vista ella quiere que las fuerzas de seguridad utilicen pistolas taser. Y aparentemente lo que muchos dicen es que la discusión sobre la taser está saldada en el mundo. Está saldada en el mundo. Lo cierto es que, digamos, paradójicamente, los defensores de la taser dicen que en realidad la taser respeta más los derechos humanos que un arma de fuego. Porque un arma que es letal está concebida para matar. Esta es la cuestión. A diferencia de una pistola taser que está pensada para inmovilizar a una persona sin matarla. Más allá que se han dado en el mundo casos de personas que han muerto como consecuencia del disparo de una pistola taser, pero que son los menos, no es, digamos, la mayoría. En la Argentina se ha tergiversado esta información. Escuchemos lo que decía Sergio Berni. Nuevamente empieza la discusión de las taser y es lo que hemos dicho permanentemente. Esta situación ha tomado estado público porque la víctima ha sido una persona pública, pero esta situación tenemos todos los días en la calle y la taser es una herramienta fundamental para justamente evitar esto. El cantante Chano estaría bajo un brote psiquiátrico, bajo efectos de alguna droga, no lo sabemos, será cuestión de... Pero lo que no podemos en el siglo XXI estar utilizando un arma de fuego cuando tenemos otros mecanismos para neutralizar a un paciente de esta manera. Bueno, por eso, ahí otra vez el tema de las taser vuelve a estar en polémica, ¿no? Y en discusión. No, solamente en la Argentina estamos discutiendo estas cosas. El mundo lo resolvió hace varios años. La verdad que la miopía de algunos dirigentes no puede ensombrecer el accionar de la policía. Llamativamente, Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y jefe directo de Sergio Berni, se mantuvo en silencio. No dijo absolutamente nada. Una parte del periodismo progresista se escandalizó con las declaraciones de Berni. Y la verdad es que me parece que tienen algo de sentido común esas declaraciones en cuanto a las taser. Me parece que van acertadas en la dirección que un arma letal siempre es más peligrosa, obviamente, que un arma no letal. De todos modos, ¿por qué digo que el policía Fernando Nahuel Amendolara, quien le disparó a Chano Carpentier, es víctima también? Porque a Amendolara lo mandaron a hacer una tarea para la cual no estaba preparado, para la cual no tenía el entrenamiento necesario, porque el entrenamiento que tiene evidentemente no es eficaz para cumplir con la tarea de inmovilizar con seguridad a una persona que está sufriendo un brote psicótico. Y tampoco tiene los elementos. Lo que tenía era una pistola y utilizó esa pistola. Si la utilizó mal o bien, después lo dirá seguramente la justicia. El abogado de Amendolara es Fernando Soto. Fernando Soto fue funcionario del Ministerio de Seguridad en tiempos de Patricia Bullrich. Ocupó un cargo bastante largo, director nacional de proyectos, evaluación de normas y coordinación legislativa. Y también Soto fue el abogado de Norberto Yarvide, ese juez federal tan tristemente conocido por aquel incidente en un prostíbulo que se llamaba Spartacus. Y esta semana apareció una foto de Chocobar y Amendolara juntos. ¿Por qué? Porque Soto fue el abogado de Luis Chocobar. Ahora, a mí me parece que poner una foto a los dos juntos es equiparar las dos conductas. Chocobar, más allá de la opinión que tenga cada uno, es una persona que está condenada. Ha sido condenado Chocobar, más allá que la sentencia pueda parecer injusta o no. Pero lo cierto es que Chocobar es una persona que está condenada. El caso de Amendolara recién comienza. Me parece que esta equiparación, no sé, yo la veo un poco extraña, pero no quería dejar de mencionarla porque me pareció una foto interesante desde el punto de vista político porque da para muchas lecturas. Alguien que está condenado, es decir, que la justicia tiene certeza de su culpabilidad, con alguien que todavía se presume su inocencia, como es el caso del policía Amendolara. Son dos situaciones distintas.
Yo no sé a quién se le habrá ocurrido. Como estrategia comunicacional en el marco de una causa judicial que va a generar mucha polémica, no me parece acertada. Para hablar de este tema, para hablar sobre la ley de salud mental, que ha sido bastante vapuleada, y para hablar acerca de la policía y qué pudo haber hecho y qué pudo no haber hecho, tuve la oportunidad de entrevistar a Paola Spátola, que es abogada, que es especialista en seguridad, y arrancamos hablando justamente de la ley de salud mental. Porque la ley, Martín, está pensada para los Países Bajos, está pensada para una Argentina que no era, no es, y por un tiempo prolongado probablemente no será. O sea, son leyes. A ver, lo que plantea la ley es, para que se entienda simple, ¿no? Era manicomios sí, manicomios no. Y la verdad es que cuando uno legisla, existen los grises también. Ni está bien manicomio, todo manicomio, ni tampoco está bien lo que estamos viendo hoy, y que es, por encima de todo, la generación de un dispositivo de salud mental en los hogares. Hay muchísimos hogares que no se lo pueden dar a sus familiares. Y por el otro lado, esta cuestión del derecho a la libertad y decidir de la persona con problemas psiquiátricos respecto de su internación o no. Esto puede pasar en países extremadamente desarrollados que tienen como varios alternativas, específicamente el Estado las provee, antes de llegar a la internación, como lo que se conoce como los manicomios, se conocía como los manicomios. Yo sé que es una pregunta demasiado vaga y demasiado general, pero mucho se discutió sobre el tema de la actuación de la policía. Sí. Primera pregunta, ¿la policía está preparada para enfrentar una situación de este tipo? A ver, da la impresión que por lo que pasó, no, evidentemente. No, definitivamente, no me parece vago, me parece correcto lo que planteas. No está preparada para eso. No está preparada para eso, y tampoco está... a ver, eso viene también con lo que veníamos planteando. ¿Por qué tiene que intervenir la policía en un caso de este tipo? Bueno, a ver, primera respuesta que me imagino es porque en ese momento, en el caso particular de Chano, estaba constituyendo un peligro para sí mismo y para terceros. No sé, la madre estaba con un cuchillo. Claro. No, por supuesto, pero digo, ¿por qué la mamá tuvo que llegar a esta instancia? Porque la ley fracasa. Porque si tuviéramos con otro tipo de legislación, la familia, junto con el personal de salud que atiende al paciente, probablemente hubiera dispuesto la internación en un centro de rehabilitación de Chano mucho antes. También, no sé si por una cuestión de, digamos, tratar de, como se dice siempre, llevar agua para el propio molino de cada uno, vuelve a estar en debate el uso de las pistolas Taser. Uh-huh. ¿Es un debate válido si el policía Para mí, Martín, me conoces hace muchos años. Digo, hay debates que se dan en la Argentina que ya están perimidos en todas partes del mundo, y aquellos que están en contra te vienen a plantear el tema de algunos casos que se dieron en el mundo donde ante el uso de la Taser la persona falleció. La verdad, no es válido. No, es un debate que no se tiene que dar. La realidad es que el debate que tenés que dar en la Argentina es que tenés que tener personal policial entrenado para el uso de Taser. Nosotros lo que tenemos que discutir es si tenemos una policía entrenada o no, si tenemos policías capacitados o no, si tenemos policías con salarios como corresponde o no. Dicho esto, el debate si se usan o no las Taser ya está acabado en el mundo. O sea, esto de que buscan si en algún país en realidad después del uso de Taser resolvieron o no, y entonces salen personal policial que no va armado, como es el caso en algunos casos de Inglaterra. Digo, la Argentina tiene que terminar con estos debates que se están dando. O sea, la ley de salud mental es parte de estos debates. Ese pseudo progresismo argentino que
que cree que debatiendo estas cosas y planteando el derecho a la libertad por encima de todo termina dejando sin red a nadie. Uh-huh. No, porque el problema que tenemos acá es que tenemos a una víctima que es Chano, que le sacaron un vaso, que le sacaron un riñón y que le sacaron una parte del páncreas, que, digamos, su vida va a ser peor de lo que ya era. Y tenemos a otra víctima que también es el policía en un punto, porque lo mandan a hacer algo para lo cual no está preparado y después termina siendo culpable, digamos, por llevar adelante, me imagino yo, el entrenamiento que le dieron, que no está acorde a la situación que tenía que enfrentar. Por supuesto, y aparte, o sea, no lo prepararon para reducir a una persona con un brote. Y el Estado los abandona a los dos, ¿me entendés? Claro. Esa es la conclusión. A Chano lo abandonó hace tiempo y al policía también. Entonces los dos terminan sus vidas, te diría, semiacabadas, porque imagínate que la vida de Chano no va, como vos lo dijiste, va a tener una vida con una salud precaria, y el policía va a tener, desde ya perder su laburo, tiene que enfrentar una causa penal, un Estado que le va a dar un patrocinio mediocre. Sí. En un país como el nuestro, cuando todo se ideologiza de manera berreta. Yo no digo que no hay que ideologizar, no soy de las que piensa eso. Pero si vas a ideologizar de manera seria, con fundamentos teóricos y prácticos fuertes y potentes. En Tokio se están llevando adelante los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que debieron hacerse el año pasado, pero a causa de la pandemia tuvieron que suspenderse para este año. Son Juegos Olímpicos muy particulares. Primero, porque debieron hacerse el año pasado y no este. Segundo, porque como consecuencia de ello, el nombre Tokio 2020 hace alusión al año pasado. En tercer lugar, porque uno ve los estadios vacíos. Los atletas compiten sin público. Bueno, de todos modos ya en otras disciplinas lo habíamos visto, pero bueno, en un Juego Olímpico o en ese marco es bastante extraño. Tuve oportunidad de entrevistar a Claudio Federowski, para mí uno de los periodistas deportivos que más saben de Juegos Olímpicos. Tuvimos oportunidad de trabajar juntos allá lejos y hace tiempo en Contrapunto. Claudio es una persona muy precisa, muy profesional y sabe mucho de los Juegos Olímpicos. Por supuesto que la primera pregunta que le hice es la más obvia de todas. ¿Qué piensa de estos Juegos Olímpicos tan atípicos y tan particulares? Primero, yo creo que no debieron haberse hecho estos Juegos Olímpicos, que solo se hicieron por el capricho de un presidente que quería atornillarse al poder y necesitaba de una reelección sí o sí el año pasado. Y por otra parte, bueno, el tema económico fundamental. Estamos hablando de que se perdían 4.500 millones de dólares que ponía la televisión, que los seguros no pagaban ese dinero ni por asomo, y en consecuencia, bueno, el Comité Olímpico Internacional le importó más el bolsillo, sus arcas, que eventualmente la salud de los deportistas. Eso como punto uno. Punto dos, bueno, se decidió finalmente, después de un año de postergación, porque estos, recordemos, son los Juegos de Tokio 2020, que se hagan estos Juegos, primero sin público extranjero, después sin público definitivamente, porque entró Tokio en zona de emergencia, está en zona de emergencia de cuestión sanitaria, y en el medio se hacen estos Juegos donde ya hay más de 200 personas que han dado positivo de COVID en la villa. De esos 200, aproximadamente 30 y pico son deportistas, entre ellos un argentino, Germán Charaviglio. También hay un dirigente argentino con COVID, no voy a dar el nombre porque no lo quieren dar ellos, no entiendo por qué, pero un alto dirigente del deporte argentino, del Comité Olímpico Argentino, también está con COVID positivo, ¿sí? Entonces, hay protocolos muy estrictos. Por supuesto que el no tener gente en la tribuna, bueno, le quita brillo al espectáculo. También en algunas disciplinas muy particulares hay un ida y vuelta con la gente habitual, por ejemplo en el beach volley, no así en otros deportes como, no sé, tiro con arco, pero para algunos deportes el público, digamos, entre comillas, juega su papel. Y después está el tema de la villa, de la convivencia, de todos los días que le hacen un PCR y el no poder tener una sociabilización muy fuerte con los demás.
Eso, digamos, es lo diferente, si querés, esencial de un Juego Olímpico que tiene mucho más que la competencia deportiva. Por eso es algo tan importante que ya lleva 125 años de continuidad, ¿no? A ver, uno de los temas que tiene que ver con la competencia, pero que al mismo tiempo es un poco más amplio, me refiero a la deserción de Simone Biles, esta chica norteamericana que era la promesa, que era como la cara de los Juegos Olímpicos, que en un momento dijo hasta acá llegué, aparentemente porque no aguantaba la presión. ¿Vos qué pensás de esto? Porque es la primera vez que se ve algo así, ¿no? No, bueno, a ver, estos son los primeros juegos después de 3 juegos consecutivos donde las 2 figuritas estelares eran Michael Phelps y Usain Bolt. No estando ninguno de ellos dos, obviamente Simone Biles, una extraordinaria gimnasta afroamericana, para muchos a la altura ya de Nadia Comaneci, se la comparan, digamos, una tenía mejor ejecución, la otra toma mayores dificultades, pero digamos está a esa altura para tener una idea de quién estamos hablando. Efectivamente, bueno, argumentó días atrás, cuando se retiró de la competencia por equipos de la gimnasia artística, que priorizaba su salud mental por sobre cualquier circunstancia. La realidad es que en estos días ha habido distintas declaraciones y lo último, Martín, es que parece que quizás pueda todavía participar. A ver, porque la gimnasia artística se divide así. Primero está el concurso por equipos, después el concurso general individual y después las pruebas por aparatos. Ella ya, digamos, formó parte del equipo que finalmente ganó la medalla de plata. Ella se retiró en medio de la competencia, le ganó Rusia el oro, no participó del concurso general individual y el lunes tienen que comenzar las pruebas por aparatos y en principio podría llegar a participar. Ella todavía está en Tokio, pero no está claro todavía si lo va a hacer o no, porque dice que tiene problemas de coordinación. A ver, para el tenis, por ejemplo, para tomar una comparación con el tenis, que es algo que vemos mucho más a menudo, viste que a veces un gran jugador de golpe no puede hacer bien el saque y pierde muchos puntos tontos con un saque porque sí, como que perdió la relación de la orden que da la cabeza con el brazo. Bueno, eso es lo que aparentemente le está pasando a Simone Biles, con la diferencia de que, bueno, una cosa es cerrar un saque y una cosa es estar una pirueta en el aire, que falles la caída y que te puedas romper todo. Ahora, yo también me preguntaba, alguien que llega, digamos, al pináculo de la exigencia deportiva como es la posibilidad no solo de participar en un Juego Olímpico y de clasificarse, sino también de ser favorita, ¿te podés quebrar así? Evidentemente sí. Claro. Evidentemente sí. Mira, hay muchos casos. A mí Michael Phelps ha ganado 28 medallas olímpicas, 23 de ellas de oro. Es el claro máximo ganador en la historia olímpica, así de todos los deportes. Y cuando estuvo aquí en Buenos Aires, un día charlando con 3 o 4 colegas más, me dijo claramente que él había intentado suicidarse en algún momento porque la verdad no soportaba la presión, y le pasó al mejor de todos. Como sucede en cada Juego Olímpico, resurge la polémica sobre las condiciones en las que se entrenan los atletas argentinos. Atletas que son amateur, atletas que están allí simplemente por su pasión por el deporte y por el amor a la camiseta argentina, por representarnos. Bueno, esos atletas que, más allá de estos días que duran los Juegos Olímpicos, después vuelven al anonimato, salvo algunos pocos, algunos elegidos, pero la mayoría vuelven al anonimato, se están quejando. Y se están quejando, me parece a mí, con razón. Por ejemplo, Virginia Bardach, la nadadora argentina, escribió en su cuenta de Instagram que las condiciones en las que se entrenan son nefastas. También leí la historia de un atleta que había tenido que vender su auto para poder llegar a Japón. El equipo de waterpolo, creo, dijo que había tenido que vender alfajores para poder llegar a Japón. Bueno, y así seguramente hay un montón de ejemplos, ¿no?, donde los atletas tienen condiciones realmente muy adversas para entrenarse, para llegar a un nivel de alto rendimiento, y después tienen que competir contra atletas de potencias mundiales que tienen prácticamente todos los recursos. Sobre todo esto también hablamos con Claudio Federó. Primero que estamos todavía, no llegamos ni a la mitad de los Juegos, y para aquellos que solo cuentan medallitas, hay que decirles que se queden tranquilos, que ya van a llegar 1 o 2 medallitas.
La Argentina va a ganar 1 o 2 medallas, probablemente. Tal vez repita Lange y Carranza, algún lugar en el podio, no creo que el oro, pero sí probablemente estén para el bronce. Las leonas muy probablemente estén en el podio, pueden llegar 2 o 3 medallas, no se preocupen por eso. Y si no llegan, no cambia demasiado la cuestión. Argentina está mal en el deporte, qué sé yo, ponele 60 años, ¿te parece? Digamos que son los años que no tenemos política deportiva. La última política deportiva, nos guste o no, fue en el gobierno de Perón, la ley 2655. Desde ahí en adelante, puchereamos como podemos, ¿sí? Y vienen gobiernos a los cuales, a la gran mayoría, no le importó nunca el deporte. Menos a los no peronistas. Esta es una realidad, ¿sí? En el medio apareció la ley ENAR por un acuerdo, una conveniencia mutua entre Gerardo Huerta, empresario, a la sazón presidente del Comité Olímpico Argentino, y Néstor Kirchner, en su momento expresidente de la Nación. Inventaron la ley ENAR, que tenía que ver con las telefónicas. Nosotros pagábamos un 1% de impuesto, todos los usuarios de telefonía celular que iba al deporte. Después Marcos Peña dijo que eso no podía ser porque solo el Estado tiene que recaudar impuestos. Bueno, y entonces otra vez dependemos del presupuesto nacional. Por supuesto hay menos dinero hoy para el deporte argentino. Después está la discusión política de quién distribuye ese dinero, de lo que opina, por ejemplo, hoy la secretaria de Deportes de la Nación, que responde a Alberto Fernández y que no comulga para nada con las ideas de Huerta. En fin, hay política, economía, tradición para que no tengamos un gran deporte. Esta es la realidad. O sea, no estamos peor que en otros Juegos Olímpicos. En medallas podés estar un poco mejor, un poco peor, ¿sí? Pero eso te lo hace, que aparezca Pareto un día y te gane un oro, hace que subas 20 puestos en el ranking, porque una medalla de oro te eleva 20 lugares. ¿Eso implica que el deporte argentino mejoró? No, es un hecho circunstancial, un raro, entre comillas, que cayó en Argentina. O que el fútbol y el básquetbol te hayan ganado 2 medallas de oro en los Juegos de Atenas 2004. Hacía 52 años que Argentina no ganaba una medalla. Llegaron 2 por el fútbol y el básquetbol. ¿Implica un trabajo del Estado? No, 2 deportes recontra profesionales, ¿sí? Que, hicieron lo suyo. En el caso del fútbol, con cierta lógica. En el caso del básquetbol, chocaron los planetas, y esa vez con una megaestrella como Ginóbili y otros muchachos de una generación, todos juntos, que lograron algo que parecía impensado para el básquetbol argentino. Pero eso no implica un grado de superación. Y si al Juego Olímpico siguiente ya no está Ginóbili y la Peque Pareto ya está grande, y a lo mejor en vez de 3 oros volvés con 1 oro y 2, y qué retroceso importante. En medallas sí, en cuanto al análisis de cómo está el deporte argentino, no cambia mucho una medalla de oro más, una medalla de oro. Y hemos llegado al final de otro episodio de Micromundos. Muchas gracias por seguirnos. Estamos en las principales plataformas de podcast. Nos encontrás en Spotify, en Apple y también en Google. Gracias de todo corazón. Gracias por recomendarnos y por ayudarnos a crecer. Nos reencontramos el sábado que viene en Micromundos. Mi nombre es Martín Pitón.